Hoy vamos a hablar de cómo la guerra en Ucrania está afectando totalmente el suministro de alimentos mundialmente y cómo puede causar una hambruna mundial tristemente. Primero, han salido los voceros de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, que le corresponde la alimentación y la agricultura. Según el índice que crea la FAO, temporalmente, estamos a precios récord de alimentación, tanto desde el punto de vista nominal como desde el punto de vista real. Y esta situación parece que solo se va a agravar en los próximos meses e incluso en los próximos años. Primero, hay que decir que no es exclusivamente por problemas del conflicto bélico en este momento en Ucrania, sino que también por diferentes factores macroeconómicos que ya hemos discutido en el canal. Impresión de dinero, alta inflación, el mal manejo de la pandemia. También tenemos lo que es como esta disrupción que ha ocurrido en la cadena de suministros, y en parte esa es la razón, vamos a ser un poco más específicos, pero también factores climáticos que se han visto a todo lo largo del mundo. Comenzando por China. En China vimos como una serie de tormentas, una serie de lluvias e inundaciones arrasaron con poco más de 120 hectáreas de tierra altamente cultivable que conseguimos en China. También vemos esto en Estados Unidos, donde ha habido unas condiciones climáticas de frío, de sequedad, de diferentes factores que han afectado las cosechas dentro de Estados Unidos. También vemos como en África Oriental han tenido unas sequías bastante terribles que han sido las peores vistas desde hace 40 años. Y también otros problemas como lo que vimos en Afganistán, que desde que el Talibán tomó el poder el año pasado, han sufrido sanciones de Estados Unidos, lo que les ha hecho difícil, maniobrar el sistema financiero dentro de Medio Oriente, lo que causa aún más retrasos y más ineficiencias, fricciones dentro de la cadena de suministro dentro de Medio Oriente, obviamente lo que afecta al resto del mundo, y tiende a subir los precios de las diferentes materias primas agrícolas alrededor del mundo, lo que encarece los alimentos. También hay que hablar de, ya situaciones menores, no son tan menores, como la que vimos en Líbano. Líbano, una explosión bastante grave en el puerto de Beirut en 2020, lo que destrozó una gran capacidad operativa y de depósitos de almacenamiento para Beirut y obviamente, lo que es el almacenamiento para todos los alimentos, tanto los que importan como exportan. Pero esto no se queda aquí, y obviamente justo antes de que comience el conflicto bélico en Ucrania, ya la FAO venía advirtiendo que podía ocurrir una catástrofe humanitaria si no se busca resolver lo que es la cadena de suministro de los alimentos. Esto puede causar que entre 100 y 200 millones de personas estén en peligro de fallecer por hambruna, y para el resto del mundo esto traería también, primero obviamente, una alta inflación en lo que es el precio de los alimentos, que es el principal producto mundialmente, pero también puede causar inestabilidad política, económica en muchas naciones, lo que al mismo tiempo puede causar grandes migraciones, estamos hablando ya de decenas, incluso cientos de millones de personas, a economías más desarrolladas o ligeramente más desarrolladas. Y cuando pasa todo esto y se hace este anuncio, solo unos días después comienza la invasión de Ucrania, que pone en peligro lo que es el suministro de alimentos mundialmente. Ucrania, a pesar de no ser una potencia mundial, ni económica, ni política, y relativamente en la parte estratégica sí lo es, y de hecho en parte como inicia la guerra, hablaremos de eso hoy, es una potencia alimentaria y agrícola mundialmente.
Ucrania es el quinto exportador más grande de trigo, el tercero más grande de cebada, el tercero más grande de maíz y el primero de aceite vegetal en el mundo. Ucrania es bastante especial porque tiene un suelo bastante fértil, bastante noble para la producción de alimentos en lo que es el este de Europa, y también tiene una posición geopolítica estratégica bastante importante en el Mar Negro. Entonces, esto le permite ser un gran exportador de alimentos a lo que es no solamente otras partes de Europa, sino que también, mucho más importante, hacia Medio Oriente y hacia el norte de África y algunas otras economías africanas. Solamente y obviamente al involucrarse Rusia en este conflicto, que bueno, obviamente son los que propician este conflicto, combinado con Rusia, Rusia y Ucrania producen 30% del trigo mundial, 20% del maíz en el mundo y 75% del aceite de girasol alrededor del mundo. Esto es bastante sensible para la región euroasiática y de África, Medio Oriente, porque muchas de estas economías dependen solo para su alimentación de la cadena de suministros que viene tanto de Rusia como de Ucrania. Entre Rusia y Ucrania producen 1/8 de todas las calorías del mundo. Entonces, es bastante grave que se produzca este conflicto bélico para la alimentación mundial. Obviamente, sin mencionar lo grave que es para todos los ciudadanos ucranianos y para la nación ucraniana y para todas las, vamos a decir, potencias o naciones involucradas. Recordando la muy importante y estratégica ubicación tanto de Rusia como de Ucrania en el Mar Negro, cabe destacar que la cadena de suministros en condiciones normales, en condiciones regulares, antes del conflicto, venía toda esta cadena de suministro de alimentos, salía por el Mar Negro hasta el Estrecho Turco. Salían en Ucrania por el muy importante puerto de Odessa, que es una de las zonas claves del conflicto, y en Rusia del puerto de Novosibirsk, que está en lo que es la región de Krasnodar, en el Mar Negro ruso. Todo esto pasa por el estrecho de Bósforo, termina pasando por Turquía y luego es exportado al resto del mundo. Llegan a sitios como el Canal de Suez, en Egipto, que es muy importante para la logística mundial, y también permite la distribución de todos estos productos que exportan ambas naciones. Obviamente, toda esta vía para la cadena de suministros ha sido interrumpida desde que inició el conflicto, obviamente por las razones del conflicto, pero también por las movidas internacionales y geopolíticas que se están dando a raíz del conflicto. Debido al conflicto en Ucrania y obviamente las consecuencias que está teniendo para la población ucraniana, muchas naciones o naciones importantes dependen su suministro solamente de alimentación de la misma Ucrania, comenzando por Egipto. Egipto tiene una población de más de 100 millones de habitantes y la gran mayoría de sus alimentos son importados, debido a que con esta gran población al mismo tiempo tienen muy poca tierra cultivable considerable para alimentar a su propia población. Entonces, Egipto, el mayor consumo, lo que más se consume es pan, y el pan viene del trigo. Egipto importa 80% del trigo que consume internamente. A esto también se le suma Líbano, que consume 81% de trigo importado, Turquía, que importa 79% del trigo que consume, y así varias naciones. Y ellos no pueden simplemente de la noche a la mañana reemplazarla con otros grandes productores de alimentos a nivel mundial, que serían Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, India y Brasil, porque ya ellos tienen sus propias cadenas de suministro, y por la solución más fácil, ellos tendrían que dejar de exportar a las otras naciones donde ya tienen armada su cadena de suministro y luego tienen que enviársela ya a Medio Oriente, África, y entonces lo que encarece el producto y de paso la mayor demanda
también encarece lo que es el precio internacional de estas materias primas agrícolas. Si vemos el mapa de Ucrania y vemos las zonas de mayor producción de alimentos, y específicamente de trigo, cebada, etc., vemos que son zonas que están en guerra actualmente, han sido arrasadas por la guerra o tienen ocupación rusa en este momento. Zonas que ya las han escuchado mucho en las noticias: Kharkiv, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Donetsk, Lugansk, entre otros. Vemos el mapa de Ucrania, está totalmente ya sea ocupado por Rusia o con zonas de conflicto o zonas que ya hubo un conflicto y básicamente arrasaron con todo. Entonces, viendo ese mapa, también hay que considerar que debido a la disrupción que ocurrió en la guerra, muchos alimentos no se pudieron cosechar, no se pudieron replantar, no se pudieron volver a sembrar para luego volver a cosechar en la temporada siguiente. Entonces, esto está causando que muchos de estos alimentos no puedan ser cosechados, y en el caso milagroso de que puedan ser sembrados, cosechados, no pueden ser exportados. ¿Por qué? La principal vía de exportación de Ucrania es a través del puerto de Odessa. El puerto de Odessa en este momento está bastante tensión, está en control de Ucrania, pero sin embargo ellos se están preparando para una posible invasión anfibia, tipo como ocurrió el día en la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, lo que es esa parte del Mar Negro está controlada por los navíos rusos, que no permiten ningún tipo de entrada o salida de más nadie por esas vías. La otra opción sería exportar estas materias primas agrícolas hacia la Unión Europea, ya sea a los países bálticos o a los Balcanes. El problema con esto es que lo que es el sistema ferroviario y de carreteras ucraniano no está adaptado, no está acoplado para interactuar con el de la Unión Europea. Entonces es un proceso bastante costoso y bastante engorroso de implementar si se lleva a cabo. Una potencia clave en el conflicto de Ucrania de la que no se habla tanto es de Turquía. ¿Por qué? Primero, que Turquía tiene un acercamiento bastante directo a este conflicto. Primero hay que hablar de Turquía, que tiene una posición geopolítica bastante compleja. Por un lado, el presidente Erdogan maneja el país casi como una autocracia, aunque no es, técnicamente no lo es, demócrata, entre comillas. Pero tiene una posición bastante compleja porque él está muy cerca geopolíticamente y estratégicamente hacia lo que son las potencias occidentales. Turquía es miembro de la OTAN y también es miembro de otras organizaciones internacionales bastante importantes, pero por otro lado tiene, entre comillas, buenas relaciones con Rusia, con China, etcétera, etcétera. Entonces, pero lo más clave es su posición geográfica en el Mar Negro. Turquía controla lo que es el estrecho turco, que es lo que le da salida a los navíos desde el Mar Negro hacia el resto de las vías oceánicas transitadas más comúnmente. Entonces, para pasar el Mar Negro tienes que tener permiso explícito de Turquía. ¿Qué ha pasado? Existe también un tratado internacional, el Acuerdo de Montreal de 1936, que básicamente le da a Turquía cierto control estratégico, control total estratégico de quién pasa o quién no pasa en el Mar Negro. También durante el conflicto, por lo menos, Rusia tiene una presencia naval muy importante de navíos militares en el Mar Negro, recordando también la base que tienen en Crimea. Y cuando comienza el conflicto, uno de los hitos de la guerra en Ucrania ha sido el hundimiento del navío Moskva, o Moscú, que es el navío insignia de la potencia naval rusa. La reacción de Turquía fue simplemente no dejar pasar otros navíos de guerra rusos. Bueno, no ha dejado pasar prácticamente de ningún tipo. Y esto ha complicado, ha tensado un poco más la situación, porque por un lado, Erdogan es, vamos a decir, relativamente cercano a Putin, pero por otro lado, ha estado jugando a ambos bandos.
Turquía le ha suministrado drones de alta tecnología de combate a los ucranianos y eso los ha ayudado bastante en los combates en Ucrania. Pero por otro lado es muy aliado de Xi Jinping, de Putin, etcétera, etcétera. Y esto lo pone en una posición bastante complicada. También hay que recordar que como es miembro de la OTAN, si alguna nación de la OTAN recibe una agresión directa de las fuerzas rusas, Turquía estaría obligada a actuar beligerantemente contra Rusia, que en la historia reciente ha sido relativamente buenos aliados, tanto la nación turca como la nación rusa. Entonces, Turquía controla el acceso al Mar Negro y cualquier operación o cualquier estrategia que tenga que ver con la logística, tanto militar como mercante, depende del visto bueno de Turquía. No podemos hablar de los altos precios de los alimentos sin hablar de los altos precios de la energía. La energía controla prácticamente lo que es la estructura de costos de toda la cadena de suministros y prácticamente de todos los procesos económicos mundiales. Hemos visto altos precios de los diferentes commodities energéticos desde el año pasado, debido, bueno, ya hemos hablado, la expansión cuantitativa, la impresión de dinero, etcétera, etcétera. Vemos los precios del petróleo, que estaban de por sí en niveles altos antes del inicio de la guerra, y se han disparado. Obviamente Rusia es un importante productor de petróleo en el mundo, también de gas natural. Hemos visto altos precios del gas natural ya desde hace un tiempo, la gasolina ROV. También estamos viendo cómo aumentan los combustibles, los biocombustibles, y esto trae otra complicación más a los precios de los alimentos. Mientras mayores sean los precios de la energía, petróleo, gas natural, etcétera, veremos mayores precios en los alimentos porque requieren estos elementos energéticos primero para su producción y luego para su debida cadena de suministro. Y no solamente esto, sino que hay un jugador clave que es el biodiesel y los biocombustibles. Los biocombustibles parten de commodities agrícolas, como el maíz, para luego ser procesados y convertidos en biocombustible. Entonces, cuando tú tomas cosechas, vamos a decir de maíz, y las tomas y las conviertes en biocombustible, esa cosecha no está convirtiéndose directamente en alimentos, sino en energía. Y dependiendo de la demanda que exista para los biocombustibles, esto va a encarecer un poco más lo que son los precios de los alimentos. Y por último, toda esta situación hay que sumarle otros problemas adicionales que se han dado después del conflicto de Ucrania. Primero, los precios de los fertilizantes. Han aumentado bastante desde que inicia la guerra. Rusia es un muy importante productor de fertilizantes alrededor del mundo. Algo así como el 30% de las naciones productoras de alimentos utilizan fertilizantes rusos. Por otro lado, también vemos conflictos en China, primero por cómo han cerrado de manera draconiana la economía temporalmente debido a nuevos brotes de cepas del COVID-19, y también están implementando políticas de no exportar ciertos materiales estratégicos alimentarios, y específicamente esto incluye los fertilizantes. Varias naciones alrededor del mundo, importantes en lo que es la producción tanto de alimentos como de fertilizantes, tampoco tienen cierta desidia para exportar estos diferentes productos porque son estratégicos para su propia economía y hasta cierto punto tiene sentido, pero esto agrava aún más la situación mundial de la cadena de suministro de los alimentos. Y bien, financieros, gracias de nuevo por quedarse hasta el final. Sé que no es el video más positivo para comenzar esta nueva etapa, pero era importante hacer la aclaración, importante que estén bien informados. Si te gustó el video, por favor, regálame tu like, suscríbete al canal, activa las notificaciones